Y en ese lugar donde estás, que te sientes fuerte, ¿qué mensaje te viene para ti? Me llega que debo de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos un excelente tema en Renacer Podcast. Vamos a hablar espiritualidad en el ámbito profesional. ¿Por qué este tema es bien importante? Porque la espiritualidad no está peleada con ninguna profesión. No solamente los chamanes, no solamente las personas que tengan dones espirituales pueden acceder a estos temas, no. Cualquier persona puede recibir el conocimiento y puede adentrarse en lo más profundo del pensamiento para el despertar espiritual. Está conmigo Víctor Ibáñez. Víctor, es un placer, es un gusto que estés conmigo. Yo sé que en el ámbito de la electrónica te conocen, eres muy conocido, porque de ahí vengo yo también. Cuéntanos un poquito de ti, Víctor, antes de empezar el tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí y una oportunidad, ¿no?, para poder de alguna forma compartir experiencias, compartir vivencias, ¿verdad?, que de alguna forma le pudieran servir a alguien, espero yo, ¿verdad? Y pues mira, como decía, mi nombre es Víctor Manuel Ibáñez de Esa. Soy ingeniero de carrera, desde el 90, ¿verdad?, que me recibí de ingeniero en Veracruz. Estudié una segunda carrera en Reynosa. Después de Veracruz me mudé a Reynosa, estudié una segunda carrera como ingeniero en sistemas, ¿sí? Porque realmente pues la industria lo requiere, ¿no? Ya todo es cada vez más automatizado, todo es cada vez con más sistemas, y pues ya lo vemos con la inteligencia artificial, ¿no?, que ya está abarcando muchas áreas. Y pues básicamente mi trayectoria de 36 años en la industria, ¿sí? Pues la verdad que muchas satisfacciones, mucho estrés también. Muchos. Y de ahí el tema, ¿no? Y de ahí el tema. Y de ahí el sí, tema interesante sí, que vamos a tocar hoy. de hecho, pues es un punto en el que todo ese estrés realmente vivimos en una sociedad muy estresada, estresante. Muy veloz. Muy veloz, ¿no? Donde pues las expectativas son muy fuertes, ¿no? Que nos vamos creando o que vamos comprando, ¿verdad? Tienes que ser exitoso, tienes que ser buen padre, tienes que tener una casa, un vehículo, tienes que hacer ejercicio, mantenerte en forma, y pues muchas veces eso te va comiendo, ¿no? Te va envolviendo en un estrés, en un cierto vacío, cuando realmente te preguntas cómo llegué aquí o por qué llegué aquí, ¿no? Y te das cuenta que realmente en el fondo de las cosas son metas que fueron programadas, ¿verdad? En un punto a lo mejor todo lo que hiciste te das cuenta que no corresponde con ese sueño de niño que tenías, ¿no? Incluso la carrera que estudiaste puede ser que la cuestiones en un momento, puede ser que no te sientas seguro, sientes presión de los padres, sientes presión porque invirtieron en ti, y esa misma presión ya en el ámbito profesional hace que vivas muy acelerado, porque quieres posicionarte o quieres, muchas veces malamente quieres caer bien, tal vez, o simplemente no aguantas o no soportas el estrés, porque el estrés de hoy en día, cuando tú ves una posición de trabajo, dice que tienes que saber trabajar bajo estrés. Es un requisito. Ese ya es un requisito, ya ni siquiera es si tienes la habilidad. Y todos, ¿qué decimos? Sí. Y te voy a decir algo, Víctor, a mí me ha tocado, por eso este tema se me hace bien importante platicarlo, porque me ha tocado ver colegas, y yo estoy seguro que tú también sabes casos, que les ha dado preinfartos. Claro. En la maquiladora, claro, o en la empresa. Sí. Porque ya el estrés los consumió tanto, que se volvió una bomba de tiempo. Sí, así es, y ya estás en un ambiente en el que muchas veces ya ni siquiera deseas estar.
estás porque no ves otra salida, ¿no? Te digo, y ahorita como lo mencionabas, pues muchas veces tomas decisiones de vida en base a criterios que a lo mejor no son los que tú hubieras deseado, ¿no? En mi caso particular te puedo decir que de niño quería ser sacerdote, ¿no? Órale. Músico. Sacerdote quería ser. Sí, y de pronto pensé que pues como ingeniero me iba a ir mejor, ¿no? Y posiblemente sí, posiblemente no me equivoqué, pero al final de cuentas se te va generando un vacío, ¿no? De algo que tú dijiste, bueno, en un momento esto no me llena por completo, ¿no? Esto me está yendo bien, con el estrés y todo, ves que logras el éxito que buscabas, ¿verdad? Como tal, pero te das cuenta que realmente no hay más allá. Hay algo más allá, ¿no? No es lo que realmente tu ser buscaba, ¿no? La mayor parte de nosotros, cuando estamos trabajando o en la maquiladora o con una empresa, no solamente son las 8 horas de trabajo o 10, si te das cuenta, le dedicamos tanto tiempo al trabajo, desde 1 hora o 2 horas en llegar, porque ahorita el tráfico está muy fuerte. Es el tráfico para llegar al trabajo, tu hora laboral, y luego en lo que tú llegas a tu casa, a veces pasamos más tiempo en el trabajo que lo que estamos en nuestra casa. Entonces, ¿cómo una persona, porque a veces pensamos que la espiritualidad solamente es para ciertos grupos o ciertos gurús, cuando en verdad la espiritualidad es cada persona? ¿Tú cómo lo ves esa parte, Víctor? Bueno, mira, realmente aquí yo vengo a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Puede o no reflejar la de muchas personas, pero te puedo decir que realmente en mi experiencia también cometí ese error bueno, a esas alturas de mi vida ya lo considero un error, dedicar demasiado tiempo al trabajo, ¿sí? Afortunadamente mis seres queridos me apoyaron, pero eso no quita el hecho de que perdí tiempo de estar con ellos, ¿me entiendes? Me los perdí durante muchos años. Entonces, gracias a Dios conté con ese apoyo moral, con esa comprensión, pero me los perdí, ¿no? Entonces, entras en esa vorágine del estrés, de la falta de tiempo. Quieres tiempo para todo te implica un tiempo, ¿no? Para estar con la familia, para estar en el trabajo, y al final es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces yo creo que terminan esos infartos siendo una consecuencia, un detonante, ¿no? De todo ese estrés, de toda esa carga que tienes encima y que quieres cumplir y te frustras, sufres de ansiedad y buscamos salidas, ¿no? Yo creo que, pero muy, muy difícilmente la razón y la lógica te van a llevar a una salida cuando estás en esa vorágine, ¿no? En ese laberinto, porque la lógica es la que te llevó ahí, tus programas mentales fueron los que te llevaron ahí, ¿no? Entonces es como, no me acuerdo, una vez leía, ¿no? De que si pones a una abeja en un frasco, aunque está abierto, la abeja va a tratar de buscar la salida por los lados, ¿no? Y no se da cuenta que la salida es hacia arriba. Entonces yo creo que muchas veces la espiritualidad resulta ser la salida para algunos o muchos, no sé. Veo que cada vez es más común esa salida, pero es una salida porque realmente te lleva más allá donde la razón o la lógica te puede llevar, ¿no? Te da ese consuelo, te da esa esperanza, te da una perspectiva diferente para que a pesar de las situaciones puedas encontrar esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Esa felicidad que se busca, ¿no? Al final del día estamos en esta esfera laboral, esa no nos podemos zafar, o sea, es el tiempo que le dedicamos en cualquier nivel las personas a su trabajo. ¿Cómo transformamos? Porque muchas veces nos llevamos todo ese estrés, todo eso que generamos en el trabajo, que si el material llegó a tiempo, que si no sacamos la producción, que si los errores de calidad,
que si no cumplimos con la meta del día, que si no llegaron las refacciones. Y muchas veces sucede que nos llevamos todo ese estrés a casa y seguimos trabajando mentalmente en casa. No digo que te llamen o que estés trabajando directamente en el trabajo en llamadas, sino más bien mentalmente no te desconectas y dejas de pasar tiempo de calidad. Si de por sí no puedes dar la cantidad de tiempo porque tenemos que estar trabajando, sí podemos dar tiempo de calidad. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer para podernos ir liberando esos pensamientos laborales, sobre todo entendiendo que los problemas no son nuestros? Como dice el dicho, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿qué ganas con preocuparte? Mejor actuar. ¿Y tú cómo ves eso, Víctor? O sea, ¿qué pudiéramos... ¿cómo puedes poder poner un stop a la rutina diaria para adentrarte en ti mismo? Sí, yo creo que tiene que ser un alto en el camino, ¿no? Donde realmente redefinas tus prioridades, ¿sí? O sea, ¿dónde está tu prioridad? Es como cuando tienes un frasco, lo quieres llenar con arena, con piedras grandes, piedras medianas, y empiezas primero tirando la arena, ¿no? Las cosas pequeñas que no... Y luego quieres meter las cosas grandes, pues no caben, ¿verdad? Es como cuando vas de viaje, ¿no? Y vas a meter las maletas, si no metes primero las maletas más grandes, ¿no? Entonces, yo creo que en tu vida y en tu espacio, tu tiempo, también tienes que tomar esa decisión de las cosas prioritarias, ¿no? Lo que tú consideras prioridad, tu familia, tus intereses personales, ¿verdad? Que pueden ser proyectos, pueden ser estudios. Pueden ser estudios, puede ser un hobby inclusive, ¿no? Un interés en la música, un interés en la filosofía, en la espiritualidad, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero eso que te interesa, eso es lo primero que tienes que meter al maletero, ¿no? Y ya luego lo demás, el trabajo, las redes sociales y todo lo demás, si alcanza a caber bien y si no, ni modo, ¿no? Entonces, cuando restableces esas prioridades, yo creo que es cuando puedes realinear otra vez tu vida, ¿no? No es fácil, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor va a implicar un cambio de trabajo, un cambio de rutinas, pero yo creo que al final de cuentas es mejor que llegar al punto del infarto donde finalmente ya no puedes continuar porque ya físicamente ya estás, ahora sí que disminuido, ¿no? Aparte te deja una huella, ¿no? Al final del día, ¿no? Ese preinfarto te deja una huella en el corazón que al final está ahí, va a estar ahí marcada y a la próxima puede estar más peligroso. Por eso se me hace muy interesante este tema, porque muchos de mis compañeros del medio de electrónica, que es donde es mi especialidad y yo sé que es la tuya también, tal vez no están tan identificados con el tema espiritual porque lo ven, no digo que todos, pero muchos lo ven como que con cierta magia. Piensan que la espiritualidad tiene que ver magia o es algo muy difícil, o tiene algo que ver con cartomancia o algo que tenga que ver con algo como que muy hasta cierto punto como que está ya muy, el tema espiritual está muy confundido. Por eso es como que poner el tema en la mesa como hoy y qué podemos hacer. ¿Qué piensas de eso, Víctor? Porque yo pienso que hasta lo más sencillo hay espiritualidad. En lo más simple no ocupas tantas cosas complejas. Y fíjate que en mi experiencia en los últimos años he conocido mucha gente muy espiritual, gente que ha tenido experiencias místicas y te asombra realmente cuánta gente, ¿no? Puedes encontrar en ese camino. Realmente, para llegar a ese punto, yo creo que hay algunas consideraciones que tienes que hacer, ¿no? Con respecto a tus creencias, principalmente, ¿no? ¿Cuáles son tus bases, tus fundamentos, ¿no? ¿Sí? Yo creo que muy difícilmente alguien que está fundamentado en el éxito material, está fundamentado en las posiciones, alguien que le va muy bien,
Difícilmente va a buscar ese camino porque no tiene un problema, ¿no? Normalmente caemos en este camino de espiritualidad cuando empiezas a sentir ese vacío, cuando tienes algún quiebre emocional, algún problema de salud como el que mencionabas, del corazón, ¿verdad? De un infarto, una pérdida familiar sensible. Es hasta ese momento cuando mucha gente lo busca, ¿no? Rara vez, y si se da el caso, no lo dudo, de que alguien busque, que le esté yendo bien y busque algo más, porque al final de cuentas llegas a la cima y te das cuenta que sigues sintiendo ese vacío, ¿no? Logras una meta, logras la otra y te das cuenta que al final, como dicen por ahí, el aplauso dura 2 minutos y ¿qué sigue, no? Entonces, esa búsqueda puede resultar de un detonante de ese tipo, ¿no? Un vacío, una pérdida sensible de salud. Y yo creo que ese sería el detonante, ¿verdad? Pero también tienes que tener esa creencia de que existe algo más, ¿no? De que existe algo más allá, de que no somos nada más cuerpo y mente, ¿no? Sí, sino que hay algo más allá dentro de nosotros que es lo que nos guía, que nos da esas intuiciones, esas corazonadas, que nos hace sentir ese amor, o en un momento dado hasta esas experiencias o sentimientos, ¿no? Cuando estás en tu casa, en tu iglesia, en tu oración, en tu meditación, ¿no? Entonces, es una salida, para mí lo ha sido, y más que una salida ha sido un encuentro, ¿no? Un encuentro conmigo mismo, con mi ser básico, mi ser profundo, mi ser superior, sí, por así decirlo. Fíjate, está bien interesante el tema porque muchas veces esperamos tocar fondo para creer en algo. Sí. Como tú dices, estás en la cima, estás con la abundancia, ni siquiera volteas a ver si Dios existe o no. Es cuando en la enfermedad o es cuando en la falta de que está como el libro de Conversaciones con Dios, que tuvo que perder todo para cuestionarse, para cuestionar a Dios. Cuando a veces no necesitas caer como para reencontrarte. Pienso yo que si haces una introspección personal, ves qué elementos están ahí en tu mente que no deben de estar, los cuestionas, ¿por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? Le encuentras un sentido a lo que estás haciendo y por consiguiente nuestra mente va a estar más aligerada porque no tienes esas cargas de todo lo que está alrededor del ámbito laboral, que si te cae mal una persona, que si tu jefe es muy duro, que si todo ese estrés, que al final de cuentas debemos de estar o verlo que estamos realmente en un círculo, estamos dentro de una esfera laboral y esa esfera laboral actúa como debe actuar una esfera laboral, nos guste o no nos guste. Pero ya cuando salgas de esa esfera, ya es la persona, ya es Víctor Ibáñez, ya es José Armando y ya nosotros sabemos qué hacer con nuestra vida. En ese sentido, ¿qué recomendaríamos o qué tips daríamos para hacer esa búsqueda? Separar. Fíjate que algo que yo apliqué y que en algunos casos he recomendado a algunas personas que se han acercado conmigo es todo lo que sucede en tu trabajo es ciencia ficción. No es real, ¿verdad? Si alguien ahí dentro piensa mal de ti, si alguien piensa que eres incompetente, si alguien piensa, eso es ciencia ficción. Realmente tu vida real, ¿dónde está? Cuando llegas a tu hogar, ¿no? Con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, ¿sí? Esa es la vida real. Esto es ciencia ficción, ¿verdad? Ahí tienes que cumplir con métricos, lograr un desempeño, manejar un equipo de trabajo, solucionar problemas, tomar decisiones, y lo tienes que hacer con la cabeza fría, ¿no? Completamente, ¿sí? Y considerando que independientemente, pues tú estás ahí para cumplir y desempeñar una función, pero no te define.
no se define en lo que tú realmente eres, ¿verdad? No define realmente quién es Víctor Ibáñez o quién es Armando Flores. Es decir, que todo es por causas laborales. O sea, todo lo que se haga en una empresa es por buscar un número, ¿verdad? Porque al final del día la empresa tiene un compromiso con sus clientes, con sus proveedores. Y poder entender que no es nada personal, yo creo que eso te ayuda bastante y te quita muchos pesos. De que, ¿sabes qué? En el trabajo tal vez tuvimos una junta, hubo una discusión o no salieron las cosas, pero saliendo al trabajo, vamos a un restaurante, nos tomamos unas bien frías y no pasa nada, porque al final del día yo creo que ahí también se mantienen las relaciones laborales de una forma de que no es nada que traigas con nadie. Y a mí me ha tocado trabajar con personas como tú que lo entienden perfectamente, de que lo que pase dentro del círculo laboral, afuera tan amigos como siempre. Sí. Y afuera seguimos conviviendo, seguimos disfrutando de una carnita asada, si es que los tiempos los dan. Sí, realmente lo que pasa en el ámbito laboral del negocio no tiene nada que ver con la relación personal, ¿no? Son cosas, y como tú dices bien, ¿no? Hay que separar, ¿no? O sea, es que esto es trabajo y esto es la amistad que tenemos o la relación que tenemos con la persona como tal y adelante, ¿no? O sea, no nos entendimos, nos discutimos, inclusive podemos diferir, ¿verdad? En un proyecto, pero bueno, ese es el proyecto y esto es mi vida, ¿no? Esto es, el proyecto, pues es una, por así decirlo, una película aparte, ¿verdad? Donde obviamente tienes que jugar tu rol de la mejor manera posible y como en cada actividad de tu vida, ¿verdad? Hacerlo con todo el empeño, con todo el interés de sacar adelante las situaciones, pero sigue siendo ciencia ficción, sigue siendo una película y acá afuera está mi vida, ¿verdad? Donde yo realmente puedo interactuar, puedo sentir, puedo vivir, ¿verdad? Las emociones más cercanas. No digo que no se pueda hacer también en el trabajo, ¿verdad? Claro que sí, también puede suceder, ¿verdad? Pero sí, como tú dices, separar lo que es la cuestión de discusiones de trabajo con la relación personal. Fíjate, aquí en el canal nos siguen gente de todas las edades, pero también hay muchos jóvenes. Y yo estoy convencido que están ahorita ellos en una etapa de metamorfosis, porque al final del día los puestos que tal vez nosotros ocupamos ahorita en un futuro ya se van a ir cediendo a estas nuevas juventudes, a estas nuevas personas. ¿Qué les pudiéramos decir, por ejemplo, a esos jóvenes que sé que nos queremos comer el mundo, así somos todos, pero creo que un buen tip, un buen consejo a tiempo, creo que también ayuda mucho. A veces uno quisiera, hombre, a mí me hubieran dicho esto desde que estaba en la escuela. Pero fuimos aprendiendo base a la experiencia, base a tropezones, sí, empujones y lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué le pudiéramos decir a los muchachos que están en la escuela o que tal vez no se encuentran? Porque también está eso, Víctor, porque a mí me decían los muchachos cuando desarrollábamos equipos de trabajo precisamente para desarrollarlos con herramientas de análisis o entrenamientos, decían, es que Armando, nosotros, o sea, yo hablo por mí, me decían, yo quiero crecer, pero no sé cómo. Porque eso no te lo enseñan en la escuela. A veces no te enseñan a obedecer, te dan un entrenamiento sobre la materia que estés viendo o la carrera que tengas, pero la escuela no te enseña, a menos que tengas una clase de economía, pero luego pierdes lo técnico. Entonces, esa parte que no te enseñan en las academias o en las escuelas, llegan los muchachos, terminan sus carreras, llegan a tocar puertas y empiezas de abajo, que no está mal, o sea, está perfecto, obviamente, pero si empiezas de abajo, el joven tiene que tener esa coraza, esa fuerza para no verlo como que está mal tampoco. O sea, tiene que saber que conforme se vaya desenvolviendo, vaya siguiendo sus ideales laborales, va a llegar hasta un momento, porque muchas veces
También me ha escuchado compañeros de que ya no se sienten bien, se quejan del trabajo, se quejan de su jefe, se quejan de que si uno llega, que si tal persona llega tarde, que si esto, que si lo otro, pero siguen ahí en las empresas. Tampoco Sí. dan saltos. Entonces es como que un cóctel de jóvenes y es un cóctel de gente inconforme que ya no se encuentra. Sí, mira, realmente en esa situación, y yo también empecé igual, ¿verdad? Eh, y entiendo esa situación con los jóvenes, es complicado, ¿verdad? Y tengo hijos que están en ese proceso en este momento. Eh, es complicado porque, como dicen, ¿no? Buscas trabajo, te piden experiencia, pero no puedes tener experiencia porque no te dan trabajo. Eh, y en algún punto alguien me dijo, y cuando andaba en ese proceso, me dijo, a todos nos llega nuestra oportunidad, solamente ten fe. Y yo dije, no, es que no, andas todo desanimado, no te la crees. Pero es muy cierto, ya con el paso del tiempo te das cuenta que a todos nos llega nuestra oportunidad. La vida es un proceso, ¿verdad? Y tienes que tener fe en ese proceso, que ese es el proceso que te tocó vivir, ese es el proceso que tienes que abrazar con todas tus situaciones, con todas tus condiciones, tienes que vivirlo. Estás donde estás y, y estás en el lugar y en el estado que debes de estar. O sea, ahí te puso la vida y como dice el dicho, ¿no? Tienes que florecer donde Dios te sembró. Sí, así es. Entonces, si muchas veces adoptamos la condición mental de quejarnos, de ver lo que no tenemos, de ver lo que nos hace falta, de quejarnos porque nos miraron mal, la intolerancia, porque, bueno, eso es algo que yo creo que ahorita se está promoviendo mucho la intolerancia, ¿no? Mira, me miró mal. No, o sea, no está bien que te miren mal, pero tenemos que ser tolerantes, ¿no? Eso te hace fuerte, ¿sí? Y en general, fíjate, a mí una vez vi una conferencia del señor Carlos Casuga, que es el presidente de Yakult, México, él tiene una filosofía de 4 pasos, ¿verdad? Donde yo creo que a mí me abrió los ojos en varios sentidos, donde él dice, el primer paso es el bien ser, ¿sí? A mí me preguntaba el otro día en un webinar un muchacho, el webinar era de liderazgo, y me decía que él quería ser líder, que qué le sugería yo, ¿no? Y muchas veces queremos, es normal, es natural, yo también en su momento quise ser líder, y en un momento dado, hay que entender, como dice el señor Carlos Casuga, el primer paso es bien ser. ¿Por qué quieres ser líder? O sea, ¿realmente entiendes por qué quieres ser líder? ¿Quieres ser líder realmente porque tienes esa necesidad de destacar, de ser visto, de tu ego que se sienta resarcido? Entonces a lo mejor no es la razón correcta, ¿no? Entonces es el bien ser, es ¿Para qué tal vez? ¿por qué quieres ser líder, no? ¿Por qué? ¿Cuál ¿Para es tu qué? razón? ¿Cuál es tu dentro, bueno, en lo personal yo encontré, mi respuesta fue, yo veía otras gerencias que veía cómo trataban a las personas, no daban oportunidades. Entonces yo me propuse ser líder porque quería ayudar a desarrollarse a las personas. Esa era mi intención desde un principio, ¿no? Creo que lo logré en varios casos, ¿sí? Mi carrera profesional. Pero ese es el bien ser. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te sustenta, no? Como ser, ¿sí? ¿Cuáles creencias han resuelto tus preguntas existenciales, no? Ese es el bien ser. El segundo paso es el bien hacer, ¿verdad? En el cual implica obviamente el trabajo duro, el enfoque, implica la disciplina, implica una actitud correcta, ¿no? Que lo que decías ahorita, ¿no? No veas lo que no tienes, agradece. Muchas veces se dice, no, ¿por qué voy a agradecer? El agradecer no le beneficia al que le estás agradeciendo, te beneficia a ti porque es una actitud de vida, ¿no? Porque el agradecer te permite ver
lo que tiene te permite sentirte conforme y a gusto en donde estás, ¿sí? Entonces, el agradecer no es porque, es que ese no tengo que agradecerle nada, no. Yo creo que hay muchas situaciones por las que agradecer, ¿no? E inclusive hasta el que te ha tratado de perjudicar, ¿no? Te generó un reto que tú necesitabas en su momento, ¿no? Te retó a tu control de tus emociones para que te mantuvieras tranquilo, para que dieras una buena respuesta, para que no reaccionaras, ¿no? Ese es el bien hacer, ¿no? Y del bien ser, del bien hacer, viene el bienestar, ¿no? Si tú haces bien, si tú tienes tus fundamentos, tus valores, haces bien, con disciplina, con buena actitud, vas a llegar a lograr un bienestar, ¿sí? Una armonía en tu vida, ¿sí? Porque tienes buenos fundamentos. Y como consecuencia de bienestar, te va a llegar el bien tener. Lo que te llegue como consecuencia de todo ese proceso, va a ser la abundancia que tú necesitas, ¿no? ¿Sí? Si tú necesitas abundancia para compartirla, pues te va a ayudar a llegar a abundancia suficiente para que compartas. Si tú necesitas una abundancia suficiente nada más para tener lo propio, pues esto es lo que te va a llegar, ¿no? Ese es el bien tener. Y creo que muchas veces nos saltamos los pasos, ¿verdad? Y muchas veces queremos llegar al bien hacer sin el bien ser. Y entonces terminamos, como fue mi caso, ¿verdad? Trabajando compulsivamente, porque no tenía bien mis fundamentos, mis valores, ¿no? O peor aún, quieres llegar al bien tener sin hacer ninguno de los otros pasos, ¿no? Entonces, sí, vemos muchos muchachos que se lanzan al bien tener. Al bien tener, ¿verdad? Y te brinca los otros pasos. Y quieres, y pues terminas defraudando, delinquiendo, mintiendo, ¿no? O sea, cosas que... Se me hace bien interesante ese proceso, que yo pienso que cuando adoptas los valores, ya lo haces por añadiduría, o sea, lo haces de forma automática, ya ni siquiera cuestionas si estás haciendo, si en qué paso estás. Sigues firme con tus ideales, tienes clara tu pregunta, ¿dónde primero hacer una pararte y ver en qué parte de tu proceso estás. Si seguimos esos pasos que dices, ahorita cualquiera que a lo mejor nos estén viendo, que tengan un problema de cualquier tipo, yo creo que le va a servir mucho ese consejo que das, porque si te paras y observas el primer paso, ¿dónde estoy? A lo mejor ni siquiera sabemos por qué queremos lo que queremos o por qué estamos en el trabajo que estamos. Sí. Porque muchas veces también puede ser que no estés en un trabajo que tú quieres, pero tal vez ese trabajo te está dando las herramientas intelectuales, habilidades para que tú mismo después busques otras oportunidades y que esas habilidades aprendidas también te funcionen, ¿no? Sí, pero ya tienes un plan, ya tienes una idea de dónde estás parado, que yo creo que eso también es espiritualidad al final del día, es detenerte, respirar, irte a una placita, estacionarte donde quieras, comerte una nieve. No precisamente la espiritualidad tiene que ver con que estés haciendo penitencias y cosas de esas. No, inclusive puede ser tan simple como que si estás lavando los platos, ¿verdad? Lo hagas con plena conciencia, ahora sí que en el aquí y el ahora, ¿verdad? Y disfrutes lo que en su momento estás viviendo, ¿no? Inclusive, como tú dices, puede ser una situación en un trabajo estresante donde no estás a gusto y a lo mejor ese estrés, ese estrés que estás viviendo, pues te está indicando, ¿no? Es un foco rojo que te está diciendo, oye, por aquí no es, y tienes que reaccionar. Es muy fácil para los muchachos cuando van empezando, porque ellos apenas van a llenar el equipaje de su carro, ¿no? Y pueden seleccionar qué maletas van a meter primero. Y en ese proceso yo creo que es importante, como tú dices, tenerlo en cuenta los valores para que vayas llenando primero las prioridades, las maletas grandes, ¿verdad? Con que vas a llenar tu vida. Complicado como muchas veces en el caso mío, ¿no? Donde pues ya la materia está llena y ahora
de repente te empiezas a rascar cabeza y dices, no, pues ahora tengo que sacar todo, ¿verdad? Y ya me meto a las sillas. Sí, tengo que sacar Sí. todo ahora porque ya no ocupo y vuelves a empezar de nuevo el proceso. Es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que es complicado, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Es mejor llegar a ese punto, volver a empezar. A lo mejor, pues muchas personas no lo van a entender. A lo mejor muchas situaciones te van a parecer complicadas, pero hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Y todo es un proceso. Si decides irte por ese proceso, seguramente con el tiempo te vas a dar cuenta que el tiempo va a encontrar una dulce salida a todas esas amargas situaciones que se te van a ir dando. Decía un dicho de un filósofo que cuando era joven, me di cuenta que tenía muchos problemas, los cuales la mayoría de las veces nunca sucedieron. Y escuchándote esto que dices, ¿tú crees que haya estrés racional y también, o estrés irracional? ¿O todo el estrés es irracional? ¿Cómo lo ves? Porque me resulta interesante porque muchas veces, tal vez eso que le llamamos estrés, realmente está puliendo una piedra maravillosa para transformarte en una escultura maravillosa. Porque muchas veces a lo mejor ese estrés que viéndolo del ángulo distinto te está dando las herramientas que necesitas. Ahorita recuerdo eso porque decías de las maletas. A lo mejor te está dando las herramientas necesarias para cuando después inicies otro proyecto. Oye, ya tienes todo ese conocimiento de qué no hacer o qué hacer si pasa esto o si pasa lo otro. Sucede mucho cuando a lo mejor estás en un proyecto que no te funcionó, pero luego te sientas, puedes hacer, ya ahorita hablando de temas laborales, haces un diagrama de pescado o haces algo y empiezas a ver en qué ajustas o qué estuvo mal y luego ya solamente te enfocas en el problema y se soluciona. Entonces muchas veces yo pienso que el estrés es muchas veces infundado por uno mismo y la mayoría de las veces son irracionales. Sí, mira, yo creo que desde el punto de vista de alguien como, por ejemplo, Buda, ¿no? Que decía, el dolor es inminente, es real, ¿no? El sufrimiento es opcional, ¿no? O sea, El dolor, se me hace maravilloso eso que dices, el dolor no te lo quitas. no te lo quitas. Pero si tú te victimizas, si tú empiezas a autocompadecer, empiezas a pensar en todas las cosas, perdiste una mano, ¿no? Y te pones a pensar en todas las cosas que vas a dejar de hacer porque no tienes esa mano. Te pones a pensar en todas las cosas que la gente va a pensar, la gente te va a ver con compasión, vas a causar lástima, te empiezas a hacer ideas de todo lo alrededor, ¿no? Yo creo que te estás generando sufrimiento, ¿no? Si tú aceptas tu situación, la abrazas como parte de tu proceso nuevamente, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante, tener fe en que todo es parte de tu proceso y agradeces que tienes una mano todavía, ¿no? Que está útil y le encuentras la ventaja a la situación. A final de cuentas, yo creo que termina siendo una lección de vida que te puede cambiar tu perspectiva, ¿no? Y empezar a ver las cosas de manera diferente. Pero como te comentaba, depende de dónde estés parado, ¿no? O sea, yo entiendo, si eres un Buda, pues nada te va a afectar, ¿no? Inclusive hay una historia por ahí de Buda de una persona que tenía ciertos rencores y problemas personales y fue y escupió y afectó al Buda, ¿no? Y el Buda le dijo, ¿puedes venir mañana de favor? Porque sus monjes se molestaron y dijo, pues necesito que ellos empiecen a aprender que esto no los afecte, ¿va? O sea, iba a ir a enseñarles. Sí, entonces él fue a enseñarles, ¿no? Entonces él lo vio como un maestro, ¿no? A esa situación. Entonces, cuando estás en ese nivel, que en cierto modo creo que todos lo hacemos, ¿no? En cierto modo todos logramos ese
a lo mejor no hasta ese nivel, ¿verdad? Pero en pequeñas cosas no las alcanzamos a ver como cómo sacar la ventaja, cómo verlas como una oportunidad, ¿verdad? En lugar de como un reto, en lugar de como un fracaso, ¿no? Pero bueno, a niveles de Buda, pocas cosas te van a estresar. Pero ya poniéndose en los zapatos de cada quien, ¿no? De tu contexto, de dónde estás, de quién eres, el estrés es razonable, ¿no? De dónde vienes, ¿no? En dónde estás parado. Entonces, a lo mejor, para alguien como un Buda, pues nada lo va a estresar. Para alguien como, a lo mejor como nosotros, ¿verdad? Las situaciones del trabajo nos van a seguir estresando. Para alguien todavía más, menos, con menos tolerancia, pues a lo mejor, no, pero yo creo que todo depende de dónde estés parado, ¿no? Yo creo que y tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados, ¿no? Aceptarnos nuestra condición, ok, yo soy así, yo soy irascible, bueno, ese soy, ¿verdad? La gran máxima de todas las grandes religiones y todo es, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, conócete a ti mismo, acéptate y a partir de ahí empieza a trabajarte, ¿no? Porque para que puedas dibujar tu viaje y decir voy a llegar hasta ahí y puedas trazar una ruta, tienes que decir, bueno, ¿en dónde estoy, verdad? Es como el mismo Google Maps, ¿no? Tiene que saber tu ubicación para darte la ruta. Entonces, tienes que entender bien dónde estás parado y quién eres, ¿no? Conocerte a ti mismo, cuál es tu ego que estás manejando, cuál es tu centro, ¿no? Mis centros son las cosas materiales, mis centros son mi familia, mi centro es la espiritualidad. ¿Cuál es mi centro, no? Y a partir de ahí empezar a trabajar las cosas que vas descubriendo que te gustaría hacer diferente, ¿no? Sentir diferente. Sí. Fíjate que eso que comentas está muy, muy potente y muy interesante, porque sí buscar tu centro te da una perspectiva, porque también ahorita estamos hablando del lado del trabajo, cuando estás estresado o que las cosas no funcionan, pero también está la parte familiar, cuando la llevas al trabajo. Es como que la otra cara de la moneda, Sí, sí. porque también en lo familiar tienes problemas, porque al final del día, como seres humanos, estamos experimentando situaciones, cosas que tal vez no están a nuestro control, pero llegas al trabajo, que te peleaste con el vecino, que con la familia, que con la esposa, el esposo, entonces ya tu rendimiento también baja. Y luego se te viene otro problema, que cuando tu jefe te empieza a decir, oye, ¿qué te sucede? ¿Sucede algo? O simplemente también hay unos jefes que a lo mejor pueden ser un poquito más insensibles y ¿por qué no rindes? ¿O qué te está pasando? ¿No? ¿Qué pudiéramos hacer ahí? Porque definitivamente traes una situación, o puedes traer una situación en casa, llegas al trabajo y esa situación se continúa contigo y continúas contaminando tu rendimiento, tu trabajo, tu esfuerzo, y después pasa que se vuelve una bola de nieve, no estás ni bien en un lado, no estás bien en otro, empiezas con estrés al máximo. Si de por sí ya tenías estrés en el trabajo por los métricos que no se cumplen, ahora ya llevas un problema de casa. ¿Cómo puedes poder manejar esa situación? Sí, son situaciones que de alguna manera te llevan al extremo, ¿no? Y yo creo que es de donde se derivan muchas veces los infartos y cosas más graves, ¿no? O inclusive, pues, te terminan despidiendo de un trabajo y pues ahora estás sin trabajo y ahora... Tienes cuentas por pagar, sin trabajo, problemas familiares. Y entonces es complicado, ¿no? Pero yo creo que eso es lo interesante, ¿no? De adoptar una perspectiva más espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Que a lo mejor sería una perspectiva más pragmática, ¿verdad? Porque cualquier teoría filosófica, cualquier enseñanza espiritual, cualquier religión, si no te da una salida práctica, una solución a tus problemas, y no digo que te vaya a dar un trabajo, no, sino simplemente
la situación que estás viviendo dentro, ¿no? O sea, hay que entender que realmente la realidad, bueno, como decían, es maya, ¿no? Es una ilusión. O sea, todo lo que está saliendo afuera es una ilusión, en el sentido más espiritual, pero en el sentido real, como tú, en el sentido psicológico, por así decirlo, emocional, como tú tomas las situaciones, eso es finalmente lo que te impacta, ¿verdad? No te impacta tanto lo que está sucediendo afuera. Entonces, yo creo que esa es parte importante de lo que tienes que llegar a interiorizar. Esto que me está preocupando, esto que me está generando ansiedad, frustración, tristeza, no es lo que está afuera. También es el impacto de la decisión. Sí. Es el impacto de la decisión que tomes también, lo que a veces puede frustrar. Porque muchas veces, cuando traes problemas en casa, a lo mejor también, o fuera, si internamente, laboralmente no lo puedes controlar, haciendo ese análisis que comentas, sí puedes tomar una decisión o puedes tomar decisiones. Tal vez tome tiempo también. Sí. En resolver tal o cual cosa. Es como te digo, en algún punto, cuando llegas a ese punto es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Es cuando ves que el matero se llenó y oye, pues no le cabe más y tengo acá. Entonces cuando tienes que tomar decisión, sabes que pues estas maletas van para afuera y estas ya no van conmigo, ¿verdad? Y ya no son parte de mi viaje y ahora voy a viajar diferente. Y es doloroso, pero es más doloroso continuar en ese rumbo, ¿no? Es más doloroso mantenerte en ese estrés, en esa frustración constante, ¿sí? Oye, Víctor, pero esa línea es tan delgada. Ya cuando das el paso o ya cuando lo resuelves, ya queda como una anécdota, ya puedes sacar una conclusión. Pero esa línea es tan delgadita que si la sigues estirando más, va a romper, y por eso muchas personas se rompen, o por eso muchas personas entran con estrés, ya sea laboral o estrés familiar, y empiezan a recurrir a médicos, doctores, porque esa decisión está tan elástica como que la vamos estirando cada vez más. Entonces es importante, pienso yo, que siempre pedir, si se puede, pedir ayuda, porque eso también es importante. Definitivamente. O sea, hablar con alguien de tu confianza, que no te juzgue, que no te critique, que no te diga, no, es que eso no. No, simplemente que te escuche. Oye, puede ser un familiar, puede ser tu padre, tu madre, tu hijo, o un amigo, una amiga, y decirle, estoy en esta situación. Porque muchas veces también ocupamos comunicar, hablar, para que alguien nos dé una perspectiva. Tal vez no va a ser la más acertada, pero te va a ayudar a que tú salgas de ese círculo mental del problema que estás para poder buscar una solución. Sí, definitivamente. Yo creo que apoyarte es súper recomendable, ¿no? Puedes ir a un psicólogo, puedes con un amigo, puedes inclusive buscar lecturas, ¿verdad? Que te ayuden a entenderte mejor, que pueden ser no necesariamente de espiritualidad, puede ser también de psicología, ¿no? Para entenderte, conocerte. Puede ser inclusive con tu pastor, sacerdote de tu religión, que te apoye, que te diga. E inclusive muchas veces el simple hecho de expresarlo, ¿no? De platicarlo, de planteárselo a alguien más, y eso te ayuda a ir viendo la situación ya desde fuera, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importantísimo, ¿no? Buscar esa ayuda, buscar ese apoyo. En lo personal, yo siempre recomiendo meditar, hacer meditaciones, ¿no? O sea, meditar todos los días. Si puedes meditar todos los días, 10, 15 minutos, excelente. ¿Qué es meditar, Víctor? O sea, para alguien que tal vez nunca lo ha hecho, para alguien que nunca ha experimentado. Mira, es una pregunta compleja, realmente. Buscas literatura al respecto y hay muchísimas cosas y muchas de ellas se contradicen, ¿no? Hay quienes dicen que es poner la mente en blanco, hay quienes dicen que la mente nunca la vas a poder
poner en blanco. Hay muchas situaciones al respecto, ¿no? Yo creo que meditar simplemente puede ser estar a solas contigo mismo, poner una música, relajar la mente. Los pensamientos surgen solos, no nada más no te subas en tu tren de pensamientos, ¿no? Obsérvalos solamente. Obsérvalos nada más, no es como tú estás así parado junto a las vías y va pasando el tren y no te subas, déjalo que se vaya, ¿no? Obsérvalo, percibe quién es el que está observando esos pensamientos, eres tú, ¿no? Y trata de mantenerte ahí y finalmente poco a poco las ideas se te van aclarando solas, ¿verdad? Hay veces que va a ser más difícil lograr concentrarte, relajarte, porque a lo mejor tuviste más estrés ese día, más cansado. Al inicio es más complicado, tal vez. O sea, romper también ese patrón. Ese patrón es bien difícil, ¿no? Porque, de acuerdo con lo que dice la neurociencia, ¿no? La mente y el cuerpo están acostumbrados al estrés, que al fin de cuentas son todos esos químicos ahora que te genera el estrés internamente, a esa angustia, y van a buscar siempre lo conocido, ¿verdad? Entonces van a tratar de generar esos pensamientos que te lleven a ese miedo, a esa angustia, a ese coraje, te van a hacer recordar a esa persona que se atravesó en el tráfico. Y en la meditación te da esa ventaja de que en ese momento empiezas a desapegar al cuerpo de esos químicos, de ese estrés, y poco a poco te va ayudando. No es un proceso corto, no es algo que... pero vas viendo la mejoría. Hay que dar el paso. El primer paso es querer hacerlo. Es un proceso y eventualmente, como decía, ¿verdad? Tienes que tener fe en tu proceso. Fíjate, algo que a mí me ha ayudado y es un consejo que mi padre me dio, en paz descanse él, cuando yo también empecé, porque al final del día yo también fui adolescente, yo tampoco sabía qué hacer de mi vida, yo le decía, porque al final del día no te encuentras, porque tu padre tiene una profesión, tu hermano tiene una profesión, tus hermanos tienen otra profesión, y a veces te puedes sentir como que la oveja negra. Te puedes sentir que no, oye, yo no encajo. Sí, no encajo. Porque no hago lo de mi hermano, no soy como mi hermano, no soy como mis hermanos, etcétera. Tampoco soy como mi padre o como mi madre. Y fíjate, un consejo que me dio mi papá, al igual lo comparto por si a alguien le resuena, decía, mira, salte a la calle, tómate un camión y observa nada más. No hagas nada, observa. Agarra un camión, bájate en un lugar, observa, no hagas nada. Y es increíble, Víctor, cómo te puedes dar cuenta porque ves a una persona pasar y luego ves a otra y luego ya te das cuenta que hay un negocio que vende tal cosa y otro, y luego ves que alguien está buscando trabajadores en tal lugar. El mundo se revela ante ti cuando sales. Cuando no dices nada, solamente te conviertes en un observador. Cuando hago eso, empiezo a ver cosas, me gustaría esto, me gustaría seguirle por aquí. Y hoy estamos aquí platicando precisamente por todo ese tema de observación. Cuando encuentro mi primer trabajo, igual, no sabes gestionar las emociones. Por eso es importante... ahora que vas a empezar a dar webinars y seminarios de cómo gestionar las emociones y de liderazgo, por si más adelante te quieren contratar, decía, yo no sabía cómo gestionar esas emociones y mi papá me dijo también otro ejemplo, porque hay personas que no requieren darte tanto contexto de las cosas. Es un ejemplo básico, lo captas y lo pones en práctica. Me dijo, mira, cuando llegues a tu trabajo, los problemas de tu casa se quedan en la puerta de la entrada de tu trabajo. Ahí déjalos todos. Todo tu problema, todo lo que traigas de tu casa, del estudio, todo lo que estés haciendo afuera, ahí déjalo. Cuando entres a tu trabajo, enfócate en tu trabajo. Cuando salgas, haces lo mismo inversamente.
Cruzando la puerta, dejas todo lo que es tu trabajo. Mentalmente era hacer un switch y ya te enfocas en las cosas de tu casa, de tu familia, en lo que tengas que resolver. Entonces, ese switch mental, a mí en lo personal me ha ayudado bastante porque puedes, inclusive, a pesar de que en el trabajo que tenemos nos hablan en la madrugada para dar soporte o servicio a una empresa, o si falla una máquina, o si quieren algo, yo puedo levantar el teléfono a la madrugada, lo cuelgo y me vuelvo a dormir. O sea, hemos como que logrado hacer ese switch de cosas. Y yo sé que tú también y muchos que me escuchan lo han podido lograr. Pero eso es importante, el poder meterle las pausas necesarias a nuestro ámbito laboral y profesional para solamente enfocarnos al 100% en lo que estemos haciendo. Porque si no se nos dispersa la energía, se nos dispersa nuestro pensamiento, porque la familia es un porcentaje, escuela otro porcentaje, que si tienes pagos, si tienes deudas, que si te vas a casar o que si tus hijos esto, lo otro, y todo lo laboral te consume la mente. Pero cuando logras hacer esos switches, trabajo 100%, cierro, familia 100%. Eso no quiere decir que no atiendas una llamada del trabajo, porque tú sabes que al menos cuando me hablabas, a todas horas te contestaba o a todos les contesto. Entonces, sí. Pero pues vas switchando el pensamiento de una forma tal que puedes estar hasta cierta forma ligero. Y luego más si haces introspecciones, si haces sus pausas. Sí, de hecho es como decías, ¿no? Es lo que decía, me preguntabas ahorita de qué es meditar, ¿no? Meditar es eso que tú dices que haces, ¿no? Me salgo a la calle y puedo estar ahí sentado, no nada más viendo. Y inclusive eso se puede decir que es meditar, siempre y cuando no te subas en tu tren de pensamientos que normalmente siempre andan mascullando, ¿no? Internamente. Es que ella tiene la culpa, ¿no? Es que que me sacó la lengua. lengua. Sí, esos chismes. O sea, no te subas en esos trenes de pensamientos, mantente relajado y nada más observando, ¿no? Eso es meditar. Meditar inclusive hasta como comentabas un rato, puede ser que estés lavando los trastes y estés en el aquí y el ahora, ¿no? Pendiente del jabón, del plato, del agua. Eso es estar en el aquí y el ahora, estar viviendo el presente, ¿no? Que es lo único que existe. Entonces, cuando tú logras eso, tú vas a tu trabajo y estás en ese presente de tu trabajo, ¿no? En la situación que estás arreglando, en la máquina que tienes enfrente, en la persona que se está quejando. Que si tienes exámenes, que si tienes una conferencia en sí, puerta. Estás en eso, ¿no? Nada más, en una cosa, ¿sí? Porque normalmente ese es mucho de nuestro problema y es que nuestra mente está en... Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Exactamente, en lo que pasó ayer, estoy en lo que... En los problemas que tengo ahorita y estoy en lo que quiero hacer mañana y en los recibos que va a llegar la próxima semana y pues obviamente pues eso es demasiado, ¿no? Como para que una persona lo pueda manejar. Entonces, y te digo, puede ser que llegues ahí desde un punto de vista espiritual o puede ser que llegue por ahí desde un punto de vista más psicológico, emocional, ¿no? Donde tú dices, bueno, estoy aprendiendo a manejar mis emociones, ¿no? Sí. Que yo creo que todo se complementa, ¿no? Porque si tú estás bien, todos los que estén alrededor tuyo van a estar bien. Pero si tú estás mal, si estás estresado, tu familia lo va a resentir, tus hijos lo van a resentir, tu trabajo lo va a resentir. Pero conforme, como decías ahorita, conforme lleguemos a nuestro centro de qué somos, qué queremos de la vida, dónde estamos parados, creo que eso nos va a dar un muy buena visión, Víctor. Mira, Víctor, hay muchos mensajes, hay muchos temas bien bonitos. Sé que nos podemos durar horas aquí hablando, pero antes de pasar a la dinámica que te tenemos preparada ahorita, ¿qué le pudieras decir ahorita a la gente sobre que no se encuentra, que vienen estresados en el tráfico, porque no lo podemos evitar, el tráfico va a estar, y que en lo laboral no funcionan las cosas, que en lo familiar tal vez tampoco funcionen las cosas? ¿Cómo
¿qué recomendación darías? Mira, yo creo que en sí lo que sucede afuera, lo que pasa en el mundo exterior, 99% de las cosas no tienes control, ¿sí? El tráfico es uno de ellos, el clima, el humor de tu jefe en tu trabajo, que si se dañó una máquina, que si tu esposa se enojó, tu hijo va mal en la escuela, muchas cosas de ellas no tienes control, ¿no? Y pues siempre entender que realmente, repito nuevamente, ¿verdad? Lo que pasa afuera no tiene por qué ser un reflejo de lo que está dentro, ¿no? El cómo tú lo interpretas, el cómo tú lo procesas, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Cómo manejas tus emociones. El conocerte a ti mismo implica mucho de conocer cómo estás manejando tus emociones, qué emociones realmente son las que tienes. A mí, fíjate que muchos años yo veía mis fotos y me veía así con los ojos apagados, con los ojos tristes. Yo decía, ese no soy yo. Pero no, sí, ese era yo. Esa era la energía. A lo mejor internamente yo me veía diferente. Internamente yo me pensaba que me veía diferente, pero realmente esa era la energía que yo estaba emanando, ¿no? Entonces, y eso es lo que, eso finalmente, esa energía que tú emanas es lo que impacta a tu alrededor, como tú dices, a tu familia, a tus amigos, en tu trabajo, ¿no? Independientemente de lo que haces, de lo que dices, es cómo estás vibrando. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener bien cuidado, entender dónde estamos parados, aceptarlo, ¿no? Sabes que este soy yo, está bien, estoy donde debe de estar, abraza tu realidad y de ese punto, empieza a trazar tu ruta, acéptate como eres, ten fe en tu proceso. Ten fe en tu proceso. Sí. Víctor, excelente tema, excelente consejo y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Renacer Podcast, que realmente lo que queremos es eso, llevar historias que tal vez puedan ayudar a una persona en algo, poquito tal vez, y ya que esa persona agarre esa luz y sea una gran luz para otros. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro cierre con todos nuestros invitados, Víctor, porque venimos estudiando el pensamiento y creemos que dentro de cada ser están todas las victorias. También están los momentos más duros, los momentos más de enseñanza. Y muchas veces nos enfocamos, vamos a ver qué pensamiento malo tienes. No, vamos a ver qué pensamiento bueno tienes. Uh-huh. Para que ese pensamiento lo traigas al presente y pueda disipar todos esos pensamientos que te puedan a la gente estar abrumando. Es decir, si tuviste un pensamiento de éxito, es solamente traerlo al frente, porque si tuviste un gran éxito, es porque te sobrepusiste a muchas adversidades. Entonces, ¿estás listo? Sí. Ok, bueno, vamos a cerrar los ojos. Te voy a explicar yo el proceso. Okay. Cierra los ojos. Y eso es para aislar el sentido de la vista y adentrarte. Okay. Respiras profundo. Y solamente busca un pensamiento donde te hayas sentido poderosamente alegre, poderosamente feliz. No necesito saber qué fue, con que tú lo sepas, con que tú lo veas. ¿Ya estás ahí? ¿Cómo te sientes? En paz, alegre. ¿Te sientes fuerte? Sí. ¿Poderoso? Ese pensamiento, vamos a desempolvarlo de donde esté. De hecho, es lo que ya estamos haciendo y tráelo a tu presente. Como dijiste ahorita, al aquí y a la ahora. Y siente cómo se expande desde tu frente. Se va expandiendo por todo tu cuerpo, todo tu ser, hasta la punta de los pies o hasta los confines del universo. Se va expandiendo esa fortaleza que tú eres.
Y en ese lugar donde estás, que te sientes fuerte, ¿qué mensaje te viene para ti? ¿Qué te dicen? ¿Qué te llega? ¿Qué te llega, Víctor? ¿O qué sensación te hace sentir? Me llega que debo de fluir Fluir. Con mis situaciones, con mi vida, con mis procesos actuales. Fluir con todos los procesos que estemos viviendo. ¿Ok? ¿Qué mensaje le dan para el público que está viendo este mensaje? Que crean en sí mismos. Que crean en sí mismos. En sí mismos, en ese potencial, que recuerden a ese niño que fueron y esos sueños que tuvieron y lo abracen. Que lo abracen. Y reconecten otra vez con él. Quizás ese niño no estuvo desamparado, quizás ese niño se sintió triste. Y ahora tú eres un adulto y puedes darle ese amor, ese cariño y que vuelva otra vez a renacer en ti. Abrazarlo. Abrazarlo. Cerrar los ojos y abrazar simplemente al niño. Ya no cuestionar, solamente abrazar. Abrazar, sí. Ok, y un mensaje para mí, que estamos ahorita en esta charla. Pues mi mensaje simplemente es para ti que te conozco desde hace muchos años, que he visto tu proceso desde fuera. Simplemente que me alegro por ti y por tu familia, por tus seres queridos que pueden contar contigo con esa luz que tú traes, ¿verdad? Que tú llevas contigo y que compartes con todas las personas que te rodean. Muchas gracias. Y para mi equipo de trabajo, que también está haciendo un esfuerzo conmigo en todo este movimiento. Pues muchas felicidades por el proyecto. Es un proyecto muy hermoso y que seguramente va a dar mucha luz a todas las personas que estén abiertas a recibirlo. Ok, muchas gracias. Víctor, con mucha fuerza siente esa energía que ahorita estás emanando, tráela a tu presente, libera todo lo que tengas que liberar en este momento y reconecta todo lo que tengas que reconectar desde la esencia, desde lo que tú eres, desde ese ser maravilloso. Y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos poderosamente alegre y feliz. Okay. ¿Qué te pareció? Muy bien, la verdad que aunque no lo creas, es muy difícil para mí expresarme y creo que ahorita me fluyeron las palabras sin mucho pensar, sin mucho analizar. Yo soy muy analítico, ¿no? Normalmente soy muy analítico y ahorita sentí que pude fluir y decir cosas que a lo mejor si hubiera estado en otro estado no hubieran fluido en ese mismo sentido. ¿Y cómo te sientes tu cuerpo? Muy bien, muy bien. ¿Te sientes más ligero? Sí. Pues muchas gracias, Víctor. Suscriban, comparten los teléfonos y contactos de Víctor Ibáñez. ¿Dónde te pueden conseguir, Víctor? ¿O dónde te pueden contactar para los temas que manejas de tus conferencias o el tema de liderazgo que vas a empezar a hacer? ¿Dónde te pueden encontrar las compañías que quieran saber de ti? Mira, ahorita
Realmente yo no he sido muy asiduo a las redes sociales. Sin embargo, últimamente estoy fungiendo como presidente de la SMTA aquí en la zona noreste del país. Y tenemos una red social, tanto en Instagram como en Facebook, de SMTA-noreste. SMTA-noreste. Noreste, ¿verdad? Okay. Y en mi red social de Facebook estoy como Manuel Apodaca. Realmente este es tu nombre ahí para que nadie te encuentre. Para que nadie me encontrara, sí, porque realmente no las usas tanto. No lo uso tanto y no me gusta dedicarle mucho tiempo. Sin embargo, en esta época pues es imposible. ¿no? Entonces puse eso así como para pasar desapercibido. Y estoy como Manuel Apodaca, ¿verdad? Posiblemente, bueno, puedo empezar a sobre eso. Okay. Pues bueno, si les gustó este video, compartan, suscríbanse y pues bueno, muchas gracias por haber visto este excelente programa de Renacer Podcast. Así que nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y pues realmente un gustazo. Increíblemente para mí, esto fue 1 hora. Yo todavía sentí que fueron como 5 o 10 minutos. Muchas gracias.